días, estimados oyentes. Aquí estamos con ustedes, nuestro programa de la Palabra de Dios a una vida en misión. Un día importante hoy, martes, porque mañana comienza una nueva etapa en la liturgia de la Iglesia con Cuaresma, miércoles de ceniza. Entonces hoy concluimos lo que es la parte segunda. Le voy a explicar. La primera parte de la liturgia, naturalmente, es el ciclo de Navidad. Con el Adviento comienza el año de la Iglesia, con la anunciación de Jesucristo, etc., todo el tiempo de Navidad hasta el bautismo del Señor. Con el bautismo del Señor termina el ciclo navideño y comienza lo que ahora termina. La segunda etapa es la etapa un poco que nos lleva hasta la Cuaresma. Normalmente son unos 10 semanas, 10 domingos del año. Es una primera parte del año ordinario que se va entre el bautismo del Señor y la Cuaresma. La Cuaresma comienza ahora, lo llamamos mañana, ciclo pascual. El ciclo pascual dura unos 3 meses, hasta Pentecostés. Entonces en junio, por ahí, cuando celebramos fin de mayo, junio, el Pentecostés termina este ciclo de Pascua, que es Cuaresma y Pascua, un ciclo de gracia. Y después viene la cuarta parte, terminamos con unos 20 domingos más, del domingo 20 al domingo 34, son los domingos del año ordinario. Ven ustedes, entonces hoy concluimos 2 cosas. Concluimos en primera lectura el libro del Eclesiástico. Hemos visitado el libro de Génesis, mucho del Antiguo Testamento, ¿se acuerdan? Estas semanas. Y naturalmente una lectura del Evangelio de Marcos. Ahora eso termina porque con el ciclo pascual vienen diferentes textos que nos llevan al misterio pascual de Jesús crucificado. Entonces hay un conjunto de evangelios ricos que nos acompañarán por la Cuaresma y por la Pascua, evidentemente. Así que terminamos con Marcos hoy y después la segunda parte será con Mateo y Lucas, que nos llevarán a otra Navidad. Bueno, un poco de música, Eric, después de esta pequeña planificación donde somos nosotros enriquecidos por este programa de la Iglesia que durante todos estos 52 semanas del año nos acompaña con 4 ciclos litúrgicos. Estamos con ustedes de la Palabra de Dios, una vida en misión. Bueno, dijimos que concluimos el libro del Eclesiástico hoy, también esta segunda parte del año, avanzando mañana con la riqueza de la Cuaresma, ciclo pascual. Leo el capítulo 35 de Eclesiastes, nos habla mucho de la generosidad de Dios y de muchas maneras de responder a observar su ley, su mandamiento, su revelación. Observar la ley, dice, es como presentar muchas ofrendas. Ser fiel a los mandamientos es ofrecer un sacrificio de comunión. Devolver un favor es hacer una oblación de harina. Hacer limosna es ofrecer un sacrificio de alabanza. La manera de agradecer al Señor es apartarse del mal y apartarse de la injusticia también. Es un sacrificio de expiación. No te presentes ante el Señor con las manos vacías, nos dice, porque todo esto lo prescriben los mandamientos. Cuando la ofrenda del justo engrasa el altar, su fragancia llega a la presencia del Altísimo.
El sacrificio del justo es aceptado. Su memorial no caerá en el olvido jamás. Glorifica al Señor con generosidad. No mezquinas las primicias de tus manos. Da siempre con el rostro radiante. Consagra el diezmo con alegría. Da al Altísimo según lo que Él te dio, con generosidad, conforme a tus recursos. Porque el Señor sabe retribuir, te dará 7 veces más. No pretendas sobornarle con un don, porque no lo aceptaría. Y no te apoyes jamás en un sacrificio injusto. ¿Por qué? Porque el Señor es juez, no hace distinción de personas. Es palabra de Dios. Eclesiástico. Habíamos dicho al inicio de estos 10 días con este libro de la literatura sapiencial, es cierto, ¿no? Que es un libro grande de 51 capítulos, que es de Jesús Ben-Sira. Conocemos su autor, que era un hombre dotado, un buen escritor en Jerusalén, que ha hecho un resumen un poco de toda la literatura sapiencial que encontró, desde Job, desde el libro de sabiduría, libro de proverbios, etc. Ustedes saben. Interesante hoy, al terminar, nos dice que hay muchas maneras de observar la ley del Señor. Simplemente hacer una limosna, ser una buena persona, no engañar a nadie, agradecer al Señor, apartarse del mal. No siempre hace falta sacrificar un cabrito o sacrificar un animal en el templo. Muchas maneras. Ya nos acerca un poco esa la manera de entender como nosotros nuestra vida cristiana con sus sacrificios. Pero lo importante para Él es que lo hagas con ganas, todo lo que nosotros queremos dar al Señor. Glorifica al Señor con generosidad. Esa es la parte central de la primera lectura. Glorifica al Señor con generosidad porque Él fue tan generoso. Y entonces no podemos ser tristes. Da siempre con el rostro radiante. Cuando das tu diezmo, seas alegre, no triste, enojado. Da al Altísimo según Él te dio. ¿Por qué? Fue tan generoso Dios. Fíjense acá. Dios sabe retribuir. Te dará 7 veces más. 7. Puede ser el número otra vez. No, muchos 7 en toda la Biblia. 7 más nos devolverá. Bueno, aquí tenemos entonces la conclusión de esta lectura que concluye aquí nuestro paso un poco por el Antiguo Testamento de esta parte de los domingos 2 al domingo 10 del año con ustedes. Vamos a poner un poco de música y vamos al Salmo 49, que justamente nos invita a ir por el buen camino, sea con pequeños y grandes sacrificios, pero el buen camino es importante. Radio El Verbo, pasamos al Salmo
de la liturgia de hoy. Estamos con la conclusión de Eclesiástico y vemos que también el Salmo, que hace un poco la combinación entre el Evangelio y el Salmo y en la primera lectura, repite un poco esta respuesta humana que tenemos. Interesante el Salmo hoy, 49, su verso responsorial es: el Señor es el único juez, no hay otros. Y nuestra Biblia le da el título Ir por el buen camino. Eso nos vamos a escuchar. Lo interesante es en este salmo tiene 4 estrofas. A veces habla el salmista, a veces hace hablar a Dios mismo, que no es común en los salmos. Dios mismo nos habla a nosotros. Les voy a indicar cuándo. Primera estrofa. El salmo comienza con una promesa de Dios. Él mismo habla con una promesa de Dios. Ir por el buen camino nos trae la salvación, dice el Señor. Y nos dice hoy, desde la salida hasta el ocaso del sol, conocemos, Dios habla, se comunica con toda la tierra. Ahí está. Observación del salmista después de la palabra del Señor mismo. Habla Dios. Primera estrofa. Al que va por el buen camino, yo le haré gustar la salvación de Dios. Y habla el salmista, el Dios de los dioses es el Señor. Habla para convocar a la tierra desde la salida al sol hasta su ocaso. Primera estrofa, Salmo 49. También la segunda estrofa, primero habla Dios, después reflexiona el salmista. Segunda estrofa, Dios nos convoca a todos y llama amigos los que sellaron una alianza con Él, Israel, etc. Nuestras alianzas del bautismo, podríamos decir. Como el Señor Dios es el único juez, también el cielo proclama su justicia. Ahí está. Segunda estrofa, rezamos juntos. Habla Dios. Reúnanme a mis amigos, a los que sellaron mi alianza con un sacrificio. Reúnanlos a todos. Y el salmista reflexiona, que el cielo proclame su justicia, porque el Señor es el único juez. El cielo proclama su justicia, porque Dios nos llama amigo. Reúnanme todos mis amigos que han sellado una alianza conmigo. Desde Abraham hasta Jesús. Otra alianza. Muy bonito. Tercera estrofa. Solo habla Dios. Dios pide a Israel a escuchar a su Dios siempre, porque solo Él es su Dios y puede ser su Dios. No les dice, no les acusa por sus holocaustos, que a veces ya tenemos que el Señor quería otra cosa, quiere su corazón. Si vienen con un corazón limpio, dice el autor. Dice Dios, tiene que ser un corazón limpio, entonces está bien para mí. Rezo la tercera estrofa con ustedes. Habla el Señor, 5 líneas. Escucha, pueblo mío, yo te hablo. Israel, habla Dios a Israel. Voy a alegar contra ti. Alegar contra ti. Tiene que justificarse. Yo soy el Señor tu Dios. No te acuso por tus sacrificios. Tus holocaustos están siempre en mi presencia. Ahí está. Si están con buen ánimo. Hecho con sinceridad. Vamos a la cuarta estrofa. Ahí el Señor nos invita, habla el salmista, cumplir sus votos, todos los votos nuestros. Si los sacrificios son de alabanza, honrarán al Señor. Al final, nuestro salmo termina como inició. Y dice, si vamos por el buen camino. Ahí comenzó y ahí termina. Va a ir por el buen camino, gustaremos siempre la salvación de Dios, si vamos por el buen camino. Cuarta, voy a rezar con ustedes, muy bonita. Habla el salmista, ofrece al Señor un sacrificio de alabanza y cumple tus votos al Altísimo, siempre. Cumpla tus votos. Y responde el Señor,
El que ofrece sacrificios de alabanza me honra de verdad. El que ofrece estos sacrificios me honra de verdad. Y al que va por el buen camino, le haré gustar la salvación. Fíjate, aquí está. El que va por el buen camino, habla Dios, le haré gustar la salvación. Bueno, repito un poco para ustedes el verso responsorial. El Señor es el único juez, Salmo 49, de la liturgia de hoy, que prepara ya para mañana, el miércoles de ceniza. Tengan un poco de música y vamos a leer lentamente el Evangelio. Octava semana, entonces, como indiqué, conclusión de esta parte, esta etapa litúrgica. Mañana comienza el ciclo pascual con Cuaresma y Pascua hasta Pentecostés. Entonces hoy concluimos la lectura de Marcos, que hemos leído desde el bautismo de Jesús, que termina el ciclo navideño, todos estos 8 o 9 domingos del año, ordinarios, se llaman domingos ordinarios, semanas ordinarias. Bueno, Marcos 10, Marcos es breve, pero sí nos da un último mensaje de que Dios no olvidará nada de nuestra generosidad y disponibilidad. Pedro sirve a Marcos acá como la persona que interpela a Jesús sobre qué es lo que le puede esperar uno que realmente se da a Dios. Evangelio según San Marcos, capítulo 10. En aquel tiempo, Pedro le dijo a Jesús: tú sabes que nosotros hemos dejado todo, te hemos seguido. Jesús le respondió a Pedro: les aseguro que el que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre y padre, hijos o campos, por mí, por la buena noticia, desde ahora en este mundo ya, recibirá el 100 en casas, hermanos y hermanas, madres, hijos y campos. Pero en medio de las persecuciones y en el mundo futuro recibirá la vida eterna. Porque muchos de los primeros serán los últimos, y los últimos serán los primeros. Es palabra del Señor. Gracias, Eric. El sacrificio de Pedro, ¿se acuerdan? Pedro al lago, el pescador Pedro, él quiere saber, se comprende. Nosotros, aquí dice nosotros, habla en plural, nosotros que lo hemos dejado todo, ¿qué es qué hay para nosotros? Jesús le explica que utiliza una palabra imagen se llama eso.
100 veces, claro, es retórico, para decir que Dios responde a su manera. ¿Se acuerdan la primera lectura? Ahí dice 7 veces, aquí dice 100, que no hay nada que pasa sin ser visto de Dios y sin reconocido. Todo eso viene un poco del Evangelio. ¿Se acuerdan del joven rico? El joven rico que le gusta mucho, tenía mucha simpatía con Jesús y Jesús por él también. ¿Y qué tengo que hacer más que cumplir ya los mandamientos? Él dijo, eso ya todo estoy cumpliendo, dijo a Jesús. Pero entonces yo te digo, deja todo eso que tienes y sígueme. Y el joven rico, dice el Evangelio, tenía tantas cosas que le ataban que no le podía seguir a Jesús. Y entonces aquí tenemos Pedro que nos habla a nosotros también de todos los tiempos, que Dios no se va a vencer en generosidad, al contrario. Lo ha dicho en la primera lectura también, ¿no es cierto? Bueno, el Evangelio entonces de Marcos, que concluimos su lectura. Marcos es el primero. Marcos sirve a todos los otros evangelios como modelo, lo sabemos. Pedro, para volver a la situación de Pedro, él ha dicho, bueno, hemos dejado todo. ¿Qué es lo para nosotros? Pregunta Jesús. Y bueno, Jesús simplemente dice, no quedarán ustedes sin recompensa. No está claro. Sin embargo, Jesús también advierte que años 70, 80 de Marcos, mucha persecución, ahí habrá problemas. El que opta por Dios, el que quiere vivir su vida sin poder humano, sin gloria, sin posición social. A veces han pedido los apóstoles también, como diría el Papa, son de mundanidad, ¿no? Quieren tener sus asientos a la izquierda, a la derecha, los dos, 3. Pero aquí dice Jesús, no va a consistir vuestra vida en poder, ni en gloria humana, ni posiciones sociales, sino puede haber persecución por darse por mí, por dar mi camino, ir mi camino. Y bueno, han dicho eso y realmente sabemos que los apóstoles fueron todos mártires, tal vez no con Juan, pero no importa, todos eran listos para dar su vida. Un día, ¿están ustedes listos?, pregunta Jesús. Sí, Señor, dijo Pedro en el camino, muy orgulloso de sí, pero después en la hora de la verdad, como dijo que no conocía a Jesús. Esta es la debilidad humana que va hasta el primer papa. Nosotros ahora un poco de música, Eric, y vamos a rezar, porque hay mucho que rezar al terminar este gran ciclo que terminamos ahora con la liturgia del martes que nos conduce al miércoles de ceniza. Comenzamos a rezar, estimados oyentes, comenzamos a rezar con la inquietud humana de Pedro, que es la nuestra. ¿Qué vamos a recibir? ¿Qué va a ser nuestra suerte? Señor, decimos, Señor, danos fuerza y generosidad, rezamos. Danos tu fuerza y tu generosidad para entregarte toda nuestra vida, sabiendo que entregarla a ti no es perderla ni desperdiciarla la vida, al contrario. Porque en tu amor, Señor, sabes premiar con abundante bondad toda nuestra pequeña entrega, con una vida mejor y rica, aunque muchas veces sabemos, Señor, no consiste en lo que tú nos das, en lo que habíamos pensado y anhelado. Nos das otras cosas. Con tus cruces y tu salvación, te dimos gracias, Señor, lo que sabemos que nos acompañas hasta el último día de la vida. Amén. Que sea así. Nosotros aquí con Eric nos despedimos un momento con ustedes. Martes de aquí de la 8ª semana. Y así como digo, mañana estaremos de vuelta con la palabra que abre el ciclo pascual, cuaresmal. 3 meses. Muy bonito y muy interesante. Tengan una buena mañana. Enseguida vamos a seguir con los programas. Toda la riqueza
toda la riqueza del momento que estamos viviendo.